es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la opinión de esta estación, el Canal de California y el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentario, por favor contacte el Instituto Maddie por el sitio de internet almaddieinstitute.com. Bienvenidos. Cada 2 años, la Oficina del Analista Legislativo de California compila una mirada comprensiva en el Estado, en una publicación que llaman Datos de California. Nuestro invitado hoy es Edgar Cabral, un analista con la Oficina del Analista Legislativo de California, que está aquí para hablar de algunas de estas conclusiones. Bienvenido, Edgar. Gracias, Alana. Bueno, empecemos con la economía de California al nivel estatal. ¿Nos puede dar un sinopsis de las cifras clave de la economía? La economía de California produce $2.2 billones cada año. Es más grande que cualquier otro estado en Estados Unidos. Y si California era su propio estado, su propio país, ocuparía el 8º lugar en todo el mundo. Es un producto que es más grande que Rusia e Italia. Rusia e Italia. Entonces, la economía de California está al lugar 8º. Sí, entonces produce más que la mayoría de los países, incluyendo más que Rusia e Italia, ocuparían el 9º y 10º lugar en estos números. Entonces, compara de las economías más grandes en todo el mundo. Uh-huh. Y hay bastantes diferentes sectors aquí en California. Sí, en California, en general, la industria en California es muy cerca a como se ve en el resto del país. Pero sí hay ciertas áreas donde hay más producción o más trabajos en California, por ejemplo, en lo de tecnología, con Silicon Valley, y también en el sur de California, entretenimiento, películas, televisión. Uh-huh. Y en el Valle Central, que es la industria agrícola. Sí, y que gran parte de la comida producida en Estados Unidos es de California. Bueno, hablando de empleados y californianos, ¿qué pasa con la renta personal, los ingresos aquí en California? ¿Cuánto ganan los californianos? En la familia la mediana en California gana aproximadamente $60,000 al año. Es un poco más alto que en el resto del país. En Estados Unidos en total es un promedio de $52,000. En California lo que es diferente, también la renta mediana es un poco más alta, pero también la diferencia entre las familias de más bajos recursos y de más altos recursos es una diferencia más grande. Y principalmente es porque en California hay más familias, más individuos con rentas muy, muy altas. Entonces, ¿es un problema la pobreza en California? Hay 2 diferentes medidas que se han estado usando para medir la pobreza. En lo que dicen que es la medida oficial, la pobreza en California es casi igual como el resto del país. En California, 16% de las personas están viviendo en la pobreza. En Estados Unidos es 15%. Y para darle una idea, la medida para si alguien está viviendo en pobreza es, para una familia de 4 personas, si esa familia gana menos de $24,000, se considera viviendo en pobreza. Hay otra medida alternativa que se ha empezado a usar, y esa medida trata de tomar en cuenta los costos de vivienda en los varios estados en todo el país. Y como en California hay el costo de vivienda es mucho más alto, usando esta medida alternativa se calcula que 23% de las personas viven en pobreza, y para el resto de los Estados Unidos sigue siendo aproximadamente 14%. Entonces, cuando toma en cuenta uno lo que cuesta vivir en California, hay más gente en pobreza aquí. Uh-huh. Porque también hay bastantes diferencias aquí en el estado de California, como está diciendo, en diferencias de vivienda. Si alguien vive en San Francisco o Los Ángeles, o si alguien vive en Fresno, por ejemplo. También esas calculaciones que le di, esas estadísticas son al nivel estatal, pero también en California hay gran variedad. En San Francisco el costo es mucho más alto, también en el sur de California en unas partes, pero como en Fresno, en el Valle Central, en
en norte de California los costos son más bajos. Y una fuente importante de la riqueza individual es basada en las propiedades inmobiliarias, que en la Gran Recesión vimos que las propiedades inmobiliarias bajaron bastante. ¿Qué está pasando con los precios de casas en California? Los precios de casas han subido y bajado mucho en los últimos 15 años. En California, en todo el país, subieron y bajaron cuando la economía está bien, suben, y cuando está más mal, bajan. Pero en California ha sido algo de unos cambios muy grandes y drásticos. Por ejemplo, antes de la recesión, en los primeros de los años 2000, la casa mediana, el precio de la casa mediana en California era aproximadamente $300,000, y subió en como 5 años a casi $500,000. Y luego cuando llegó la recesión bajó otra vez hasta casi $300,000. Entonces ha subido y bajado, y ahora que la situación ha mejorado económicamente, los últimos 3 años se han visto que los precios han subido. Entonces es algo que ha variado mucho, depende mucho en la situación económica. En esta publicación que publican cada 2 años, entonces la última publicación fue en el 2012, que todavía estaba por medio de la Gran Recesión. Y en ese tiempo apenas habían empezado a subir el valor de las casas en California. Ahora ya tenemos 3 años seguidos que se han subido el precio, y en muchas partes en el estado han subido de tasas muy grandes. Bueno, ya parece, ojalá, que estamos saliendo de la Gran Recesión. Entonces, como dice, ya estamos viendo que el precio de las casas ya está subiendo otra vez. California particularmente perdió bastante trabajos durante este tiempo. ¿Ha mejorado las tasas de empleo aquí en California? Sí, ha mejorado mucho, y ya estamos cerca al nivel que estábamos antes de la recesión. Durante la recesión, California perdió 1.3 millones de trabajos. Es bastante. El estado duró 7 años para llegar otra vez al nivel que estaba antes de la recesión. Entonces, este año pasado, finalmente, se reemplazaron esas 1.3 millones de trabajos en este año pasado. Pero desde ese tiempo, en esos 7 años, la población de California ha crecido. Entonces, aunque tenemos ya el mismo número de trabajos que teníamos antes de la recesión, el desempleo está más alto ahorita que estaba en 2007. Ahorita aproximadamente 7% es la tasa de desempleo en California. Entonces, ha mejorado mucho, pero todavía sigue, para muchas personas siguen dificultades económicas. También es importante, en esta recesión se duró más tiempo para reemplazar los trabajos que en otras recesiones que hemos tenido en los últimos 100 años. Y hablando de cómo es que afecta el empleo al Estado, a la propuesta estatal, ¿nos puede explicar cómo es que las rentas personales es la fuente principal de los ingresos del Estado? Sí, esto es algo que ha cambiado en California. Hace 50 años la fuente principal era los impuestos en las ventas en California, pero con tiempo ahora 2/3 de los ingresos del Estado vienen de los impuestos en las rentas personales. Y en California, más que en otros estados, es una fuente principal. En parte es porque ha cambiado. En California ha habido en los últimos años, pues antes de la recesión hubo mucho, se mejoró económicamente mucho, y por eso había rentas más altas en California, rentas personales más altas. Pero también en California tenemos un sistema de impuestos que es progresivo, que quiere decir que los individuos que ganan más dinero tienen tasas de rentas personales más altas, y entonces cuando económicamente el Estado está bien, los ingresos de esos impuestos suben mucho, pero cuando la situación empeora en la economía, también bajan mucho. Y es que lo que pasa es que con los individuos que tienen rentas muy altas, normalmente no nomás están ganando dinero de un trabajo, de su salario, de un sueldo. También a veces son ganancias de negocio, o tienen dinero en la bolsa de valores y están ganando dinero de esa manera. Entonces, cuando los tiempos están bien, sube mucho lo que ganan, y cuando los tiempos están malos, baja mucho.
y a causa de eso los ingresos del Estado son inestables. Sí, entonces por eso, por esas razones es muy inestable los ingresos en el Estado. Cuando todo está bien, sale muy bien para el Estado, pero cuando la situación está mala económicamente, la situación es más grave para California que otros estados, ¿no? Típicamente. Y como dijo hace un poco de tiempo, también hay los impuestos de venta. Sí. ¿Nos puede explicar cómo trabajan esos impuestos? Sí, esos impuestos ahora, antes eran el ingreso principal para el Estado. Actualmente, aproximadamente 20% de los ingresos del Estado son del impuesto de ventas. Y este impuesto ha bajado mucho, en parte porque el impuesto se aplica nomás a productos tangibles, no a servicios. Entonces, por ejemplo, si yo voy y yo compro una parte para mi automóvil, para el motor de mi automóvil, yo tengo que pagar impuestos en la venta cuando me vendieron esa parte. Pero si yo llevo mi automóvil a que le hagan un servicio, que le arreglen algo, ese servicio no se aplica impuestos. Y en los últimos años, en los últimos 30 años, lo que se ha visto es que la mayoría de las familias están gastando más dinero en servicios y menos en comprando productos tangibles. Y entonces, por esa razón, ha bajado los ingresos de este impuesto. Los ingresos de venta. Sí. Porque, bueno, me imagino que si durante la Gran Recesión, cuando habían bastantes familias que estaban perdiendo el trabajo y el empleo, entonces tenían menos dinero para gastar en ventas. Sí, exactamente, sí. Y también con tiempo, en los últimos 20 años, en vez de comprar, en los últimos 20 años las rentas en California han subido, la gente tiene un poco más dinero, pero no nomás han ido a comprar más teles, no nomás están comprando más cosas, coches, sí, también están comprando servicios, están pagando para alguien venga y limpie su casa, por ejemplo, están pagando para, en vez de arreglar su carro, se lo llevan al mecánico que lo arregle, cosas así, y eso cambia los impuestos que recibe el Estado. Bueno, ¿cuál es la principal fuente de ingresos para las jurisdicciones locales, las ciudades, los condados? ¿Nos puede hablar cuáles son? Sí, varía para cada una. Para las ciudades reciben bastante ingresos también del impuesto de ventas y también del impuesto en las propiedades. Pero su ingreso más grande es en cobros que hacen para servicios municipales. Entonces, por ejemplo, la ciudad cobra para recoger la basura, para el servicio de agua a los residentes. Y esos ingresos de esos servicios es su ingreso principal. Para los condados reciben muy poco de impuestos de ventas. Reciben bastante de impuestos en las propiedades, pero principalmente los condados reciben dinero del Estado y del gobierno federal. Y es porque hay varios programas que el Estado y el gobierno federal han creado, servicios sociales, servicios de salud, y los condados son los que principalmente administran esos programas. Entonces, por ejemplo, el programa de Medical, que da servicios de salud a gente de bajos recursos en California, ese dinero se les da a los condados del Estado y los condados son los que administran el programa. Muy bien. ¿Y qué impacto ha tenido las propuestas sobre el financiamiento al nivel local, por ejemplo, y estatal? Por ejemplo, la propuesta 13 y la 98. Sí, esas dos propuestas han tenido gran efecto en las finanzas en California. La propuesta 13 limitó los impuestos en la propiedad, y eso era la fuente principal para los gobiernos locales. También lo que la propuesta hizo es que dijo nomás el Estado puede cambiar la manera en que estos impuestos los ingresos de los impuestos se pueden distribuir. Entonces el Estado tiene mucho más poder que tenía antes porque controla la manera en que esos impuestos se distribuyen. Y eso es con respecto a los ingresos.
La propuesta 98 cambió la manera en que se construyen los presupuestos en California. La propuesta 98 se adoptó en 1900, los votantes lo aprobaron en 1988, y esa propuesta es una fórmula que establece una mínima cantidad que se tiene que ir a las escuelas y a los colegios comunitarios. Y entonces ha cambiado la manera en que el Estado construye sus presupuestos, porque primero tiene que ver qué es lo que dice esta fórmula que tenemos que darles a las escuelas y los colegios comunitarios, y ya después de darles lo que ellos tienen que recibir, lo que dice esta fórmula, luego hay que ver cuánto dinero sobra para los otros programas que no son escuelas, no son colegios comunitarios. ¿Cómo se diseña esa fórmula? La fórmula tiene la propuesta tiene, es un poco complicado la fórmula, pero principalmente incluye información cifras sobre los ingresos del Estado, la economía, cómo está la economía en California, cómo están cambiando los ingresos en el Estado. Entonces, cuando suben los ingresos, cuando sube la economía, se tiene que dar más dinero a las escuelas y los colegios comunitarios. Cuando la economía baja o los ingresos bajan, se puede dar un poco menos a esa fórmula. Bueno, y estas propuestas, las propuestas en el Estado de California, se votan cuando estén en cada elección y son aprobadas por los votantes. Está un poco inestable ese sistema, y entiendo que es una pregunta un poco política, pero también se tiene que entender que estas propuestas están basadas por cómo se sienten las personas en ese tiempo. Sí, y una de las dificultades con todas las leyes que están hechas por una propuesta es que para cambiarlas en el futuro es más difícil. Entonces, si el Estado, si la legislatura y el gobernador pasan una ley nueva y un año después deciden que fue mala y que quieren quitar esa ley o la quieren modificar, la legislatura el año que sigue puede modificarla y el gobernador firma la ley y ya se hizo el cambio. Cuando los votantes aprueban una propuesta nueva, la única manera para poder modificarla es para pasar otra propuesta nueva. Y entonces es mucho más difícil para hacer cambios cuando hay problemas, o si se decide que hay que hacer modificaciones para que trabaje mejor la ley. Entonces es algo que cuando se aprueban los votantes se limita el poder del gobernador y la legislatura en poder hacer cambios. También otro ejemplo de una propuesta es la propuesta 2 que se aprobó este noviembre, y esa propuesta tiene nuevos requisitos para el Estado, que cada año tiene que poner cierta cantidad de dinero en su reserva para guardar para cuando llegamos a otra recesión, el Estado tenga dinero para poder usar en esos tiempos. Esa va a ser una ley que también todavía no sabemos exactamente qué será el efecto, pero es una ley que se pasó. Hay ciertas reglas específicas de cómo se debe de usar el dinero que el Estado está recibiendo. Bueno, hablemos de si han aumentado los gastos del Estado a través de tiempo. Sí, si nomás ve la cantidad de dólares que gasta el Estado cada año, han crecido bastantemente. Pero una manera de verlo es considerar cómo los gastos del Estado comparan con el tamaño de la economía en el Estado. Y entonces cuando se compara, por ejemplo, los gastos del Estado con las rentas en todo el Estado, el Estado ha seguido por los últimos 30 años, es aproximadamente 8% de las rentas en el Estado. Los gastos del Estado representan aproximadamente 8% de la economía. Y eso no ha cambiado por los últimos 8 años, por los últimos 30 años no ha cambiado, ha sido aproximadamente 8%. Entonces, viéndolo de esa manera, por los últimos 30 años no hemos tenido gran crecimiento en el gobierno estatal. Entonces no ha sido bastante crecimiento a nivel estatal de gastos, aunque hubo una recesión, hubo la riqueza del Internet boom en los 2000.
Sí. no ha cambiado bastante durante los últimos 30 años. Exactamente, sí. Cuando sí hubo cambio grande era de 1950 a 1980, sí se subió, el Estado es cuando empezaron a haber muchos más programas programas especialmente como universidades, gastos de infraestructura en ese tiempo y durante ese tiempo sí ha subido, pero en los últimos 30 años no ha habido gran cambio. ¿Y cuáles son los gastos mayores que acaba de mencionar? Las universidades, me imagino que la infraestructura es otra. Sí, pues en California más de mitad de los gastos son en educación, escuelas, colegios comunitarios, universidades. Una cuarta parte son de servicios sociales y servicios de salud, como el programa de Medical. Hay varios programas de servicios sociales para ayudar a familias. Y luego aproximadamente 10% es para los costos de las prisiones. Esos son las tres áreas donde hay más, donde el Estado gasta más dinero. Uh-huh. Y hablando de educación, que ya hablemos un poco de la fórmula, ¿cómo se gasta ese dinero que va a los distritos escolares? Sí, pues hace 2 años el Estado cambió la manera en que distribuía dinero para las escuelas. Es un fórmula nuevo que se llama el fórmula de control local. Y esta fórmula le da dinero a los distritos y depende, la cantidad que recibe el distrito depende en el tipo de estudiante que atiende a esas escuelas. Entonces, las escuelas donde hay donde tienen tasas más grandes de estudiantes que son de familias de bajos recursos o que son estudiantes que están aprendiendo inglés, esos distritos reciben más dinero que otros distritos. Este es un cambio que se hizo porque habían hecho estudios en años pasados que el sistema de financiamiento en las escuelas en California era muy complicado y no estaba alineado con lo que los distritos necesitaban para ayudar a sus estudiantes. Uh-huh. Entonces, áreas donde hay bastante pobreza, o como usted dice que hay unas cifras que son diferentes de otras áreas, como por ejemplo una área en San Francisco, que sí hay pobreza en San Francisco, pero por ejemplo una área en San Francisco va a tener diferente, la fórmula va a ser diferente para cuánto dinero gastan ahí, de por ejemplo una área en Tulare, en el Valle Central, que hay bastantes familias de bajo recurso. Exactamente. Entonces ahora con esta nueva fórmula las cantidades son distintas, la cantidad que reciben varían dependiendo en sus estudiantes. En el pasado había diferencias, pero muchas de las diferencias no había una razón, nomás eran razones históricas que ya no necesariamente tenían una buena lógica en los tiempos modernos. Uh-huh. Otra parte de la educación, de los casos de educación aquí en el estado de California son las universidades y los colegios comunitarios. ¿Cuáles son esas cifras ahí? ¿Son populares las universidades? ¿Son caras atender esas universidades? Sí, pues en California tenemos un más grande porcentaje de estudiantes que atienden, de los estudiantes que atienden a universidad, una más grande parte atienden universidades públicas aquí que en otros estados. De los estudiantes que están en la universidad, 79% están atendiendo una universidad pública. Entonces, son populares de esa manera. Ha habido mucha discusión en los últimos años sobre el costo de las universidades, del costo de matrícula. Ha habido aumentos muy grandes en los últimos años, pero a pesar de estos aumentos, las universidades y los colegios en California siguen siendo de los más baratos en el país. Los colegios comunitarios, por ejemplo, son los más baratos en todo el país. En California, en este estado, son más baratos. El sistema del California State University tiene, si no los más bajos, de los más bajos costos comparado a sistemas similares en otros estados. Y la Universidad de California es un poco más caro, pero de todos modos sigue siendo más bajo que el promedio de sistemas similares en otros estados. Entonces, sí han aumentado los costos muy rápidamente en los últimos años, pero sigue siendo, comparado a otros estados, sigue siendo barato.
Lo que sí hay, donde pensamos que hay, se puede mejorar en California es en la graduación de estudiantes en las universidades. En el California State University, nomás 18% de los estudiantes se gradúan en 4 años. En la Universidad de California es 60%, pero pensamos que las universidades pueden hacer más para poder ayudar a que los estudiantes que se gradúen y que se gradúen más rápidamente. Es una gran diferencia la tasa de graduación del estado de California, del Cal State System, el sistema de Cal State y de la Universidad de California. Sí, en el Cal State University en 18% se gradúan en 4 años. Aproximadamente 60% se gradúan entre 10 años. Lo que pensamos es que los otros 40 nunca se gradúan. Parte de la razón es que muchos estudiantes en ese sistema están trabajando o nomás están tomando más pocas unidades, no están trabajando, son estudiantes de tiempo completo, están nomás en parte de su tiempo en la escuela. Y lo que sabemos es que estudiantes que están en esa manera, atienden la universidad en esa manera, tienen menos chance de acabar y graduarse. Entonces, ese es parte del problema del tipo de estudiante que atiende a esa universidad, pero de todos modos pensamos que se puede mejorar mucho esas tasas. Sí, definitivamente. Bueno, hablemos de las prisiones aquí en California, porque ese me parece otro gasto mayor en California. ¿Qué pasa con las tasas de delincuencia y encarcelamiento? Con respecto al crimen, lo que tenemos es noticias buenas. Por los últimos, es algo que ya tiene 20 años pasando, no nomás en California, pero en todo el país. Hay grandes reducciones en la crimen. Las tasas de crimen han bajado, están como a mitad de lo que estaban en los primeros años de los 1990s. Y eso ha sido, no nomás en California, pero en otros estados. En California, y eso existe no nomás en crimen en general, pero también en crimen violento y crimen de propiedad en las dos áreas. En California, uno de los costos que ha crecido más han sido, aunque las tasas de crimen han bajado, la población de los costos en las prisiones han subido mucho. En los últimos años han empezado a bajar la población de personas que están encarceladas en las prisiones, pero en California tenemos el costo para cada individuo que está en las prisiones es muy alto comparado a otros estados. Parte es porque lo que pagamos a los empleados en las prisiones es alto, pero parte también es porque los costos de los servicios de salud en las prisiones es muy alta. Ahorita el California hay una corte que dijo, una corte federal, un juez dijo que la situación en las prisiones era inconstitucional porque los servicios médicos estaban muy males. Entonces, el Estado ha tenido que gastar más dinero para mejorar esos servicios. Y esos son unos gastos que, acaba de hablar de cuánto se pagan los empleados de esas prisiones, que es cuando se jubilan, es un gasto a largo plazo de parte del Estado que tiene una obligación. Sí, y lo que ha pasado es que empezando en los 90s, cuando se pasó la ley de 3 strikes, ha habido muchos más personas que están en las prisiones por vida, y esas personas que llegaron en los 90s siguen en la prisión y ahora están más viejos, y entonces se necesitan más servicios de salud para los individuos que están de edad más grande, necesitan servicios más caros para su salud, y entonces es parte de la razón que han subido esos costos. Bueno, muchas gracias por explicarnos cómo funciona el presupuesto del Estado de California y otras cifras claves.
con su publicación. Esa publicación la pueden hallar en el sitio de web de la Oficina del Legislativo Analista de California, y también la vamos a poner en el sitio de web del Maddie Institute, que se puede encontrar al maddieinstitute.com. Si usted quiere seguir de noticias a nivel local y estatal y federal, nos puede seguir al Twitter, al @Maddie Institute, y también puede seguir por nuestro boletín al día, el Maddie Daily. Gracias por estar con nosotros. Este es el Informe Maddie y yo soy Ana Jovel Meléndez.